Bueno, aquí seguimos en zona de investigación. La escucho, señora Mendoza. A ver, 203%. Eso fue concretamente lo que se pudo saber en el día de hoy que va y habría, llegaría. Yo la verdad me voy a mantener el condicional porque habiendo escuchado tantas cosas los últimos meses, ¿de qué estoy hablando? Del gas concretamente. Y en el día de hoy también se dio a conocer el fallo de la Corte respecto de la luz. Buenas tardes, Héctor Polino, así también Martín Tetaz y Asiaín. Asiaín, Andrés Asiaín. Bueno, muy bien. Si me equivoco, Yo quiero saber, a ver, ¿qué alguien me... ¿Nosotros estamos cartelizados en la Argentina con los servicios? En el tramo de distribución y transporte obviamente son monopolios naturales, es decir, hay una sola empresa que distribuye en cada zona. Entonces, obviamente por eso el artículo 42 de la Constitución tan sabiamente contempla esa situación y anticipa el pedido un poco de que haya participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de esas tarifas, famosas audiencias públicas. ¿Eso pasa en todo el mundo o nos pasa a nosotros? No, eso es absolutamente normal en todo el mundo, porque en la parte de distribución no tendría sentido que haya 5 empresas rompiendo la vereda y poniendo cada uno un caño al lado de la otra para distribuir el gas que se puede distribuir con un solo caño. Lo que no quiere decir que es una cosa natural y normal en todo el mundo, lo que no quiere decir que un monopolio natural no tenga que tener la regulación que corresponde. Héctor, se vienen las audiencias públicas. Así es. Yo voy a ser muy bruta con mi pregunta, pero sería como en el Congreso, en donde parece una especie de obra teatral, porque todos sabemos qué va a decir cada diputado, o de verdad van a servir. Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el tema del gas, se recorta enormemente el poder de discrecionalidad del que gozaron los distintos poderes ejecutivos a lo largo de todos estos años. ¿Por qué? Porque la Corte en este fallo dice que la resolución que se tome después de la audiencia pública tiene que ser fundada y se tiene que ponderar todo lo que se dice en la audiencia pública. De modo tal que no puede ser que en la audiencia pública todos los que participan, por ejemplo, hablen en contra de un determinado aumento y luego el Poder Ejecutivo Nacional establezca ese aumento. Bueno, pero lo que está porque eso, el gobierno, permitime, eso, de acuerdo a la Corte, deja abierto el camino para ser cuestionado judicialmente. Pero si el aumento está en torno al 200%, el gobierno ya reculó por cuarta vez, ¿no es cierto? Pero ya reculó, entonces ya estaría el gobierno recepcionando la queja de todo el mundo, que era que el aumento era una locura. Pero está bien, pero nadie dijo que el aumento fuese del 200%. Nadie lo dijo. El gobierno fue bajando del 800%, 1.200%, 2.000%. No, pero hay gente que recibió el 4.000% de aumento. Sí, pero ya bajó eso, ya no va a pasar. Bueno, fue bajando, pero hasta hace poco era el 400%. Sí. Hasta hace unos días se hablaba del 300%. Y ahora bajan al 200%. Andrés, ¿me puedes poner esto en números para la gente? Sí, bueno. ¿En qué? Porque recién hablábamos fuera de cámara, vos y yo, por ejemplo, decíamos, nosotros recibimos normal, o sea, un aumento fuerte en el agua, pero la diputada decía que ella recibió un 4.000%. Sí, bueno, hay que decir que esto es muy variable, ¿no? Porque en el caso del gas tenemos, como dijimos, aparte de 2 grandes transportadoras nacionales, después tenemos 9 distribuidoras en todas las provincias, donde cada provincia carga impuestos diferentes, y aparte tenés la clasificación de usuarios por nivel de consumo, que implica distinto costo de la energía. Entonces, vaticinar cuánto te va a venir en medio de ruleta. Una tómbola. Uno de los que cuando hablan de los aumentos, que también hoy día, digamos, no podemos tener todavía la seguridad de cuánto va a ser, digamos, es una sospecha, un rumor, y todavía, digamos, creemos que la audiencia tiene que servir para algo. Fue muy variado, ¿no? Porque primero fue promedio más o menos 600, 700%, después se puso un tope del 400%, ahora se habla de un 200%, que obviamente impacta muchísimo, y estamos hablando de residencial con gas, ¿no? Ya quedó, ahora están las pymes. Impacta muchísimo. Las y pymes, lo que pasa que y está un 200 ¿qué impacta haces? muchísimo. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿No estás exagerando? Un 200% impacta muchísimo. Depende de los niveles de consumo. Sí, a muchas familias le puede significar un aumento muy grande, un 200% en el consumo de gas. ¿Con las tarifas anteriores? Mira, te doy un ejemplo. Una estufa, digamos, una estufa la más chiquita a gas, prendida 10 horas, 10 días, estaba a 13 pesos, pagabas por tener la estufa prendida. Con el primer aumento, más o menos había ido a 108 pesos tener una estufa durante 10 días prendida. Con el tope del 400 había 67 pesos, ahora está en 40. Vos me decís, ¿es mucho pasar de 13 a 40 pesos? Para algunas familias. Un regalo, pero no es nada, para Andrés. algunas familias sí, no. Bueno, pero, para otras sí. Estamos hablando de una estufa pero de pero igual. La gente más pobre multiplicá no por tiene 3. gas.
La gente más pobre, Andrés, no tiene gas. Bueno, a eso La gente vamos más a ir. pobre no tiene gas, paga A eso gas vamos de a ir. garrafa. El programa Hogar, que garantiza una garrafa durante el año, 2 garrafas en invierno a las familias humildes que usan garrafa, por ahora no se anunció ninguna modificación, siguen 77 pesos por garrafa desde hace un año, y hay muchas quejas de personas que se le ha cortado el suministro sin explicación, pese a que cobran planes sociales, lo venían cobrando y no le están dando la plata de la garrafa. Una garrafa a 77 pesos no se consigue casi en ningún lugar del país. Y ese precio... Martín Mariana, Martín Mariana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pero quiero hacer una aclaración. ¿Este aumento va a alcanzar? O sea, No. independientemente que sabemos que va a seguir aumentando y que el invierno que viene va a estar un poco más complicada la tarifa, ¿alcanza para pagar lo que tenemos que pagar? Hoy en la realidad, de cada 100 pesos de tarifa plena, digamos, el Estado está poniendo 80 y los consumidores están poniendo 20. Ahora con este nuevo esquema vamos a un escenario 50-50, donde el Estado pone la mitad y la otra mitad la ponen los consumidores, y con un plan de llegar a 2018, planteó el gobierno, con tarifa Que se plena, pague donde todo todo el el mundo pague usuario. el consumo completo. Mariana. Pero quiero hacer una aclaración, perdóname Por favor. Mariana un segundito. Ojo, porque el famoso 203% que ahora está saliendo y que todos queremos ver, por supuesto, en las boletas. la boleta. Ese es el costo del gas. Luego la tarifa puede venir mucho más de 203% si viniera crecimiento en el consumo. Es decir, que un poco fue lo que pasó también la vez anterior. Es decir, facturas como la que usted está comentando, no es que el costo se lo aumentaron 4000%, sino que lo que había pasado era que se multiplicaban los aumentos. Por ejemplo, el gas te lo multiplicaban por 5. Pero después vos gastabas el doble porque había sido invierno y te lo multiplicabas por 2, ya se iba a 10. Sí, pero no. ¿Y ahora? No, porque comentábamos Eso justamente con se Silvia. echó para atrás. Claro, y aparte otra... No, eso no se echó para atrás. Sí, sí, en la anterior. En la anterior, claro, pero Sí. ahora vuelve otra vez. Está bien, pero No hay una- límite, no No hay se sabe tope. todavía, El tope no de se 400 no corre más, ¿eh? Claro, el No hay tope tope se ahora, volteó. ojo. No. Antes lo que se tiró para atrás es que como había pasado eso, hicieron una reunión que me lo contaba recién Héctor Polino. Pusieron en base al consumo del año pasado el aumento. Claro. Una cosa que técnicamente no tiene ningún sentido. O sea, vos Como podías consumir ganancias. este año lo que querías, te venía Claro, con lo que consumiste eso el se año corrigió. pasado. Ahora no se sabe qué va a venir. ¿Puedo tirar un dato de lo que no se ¿La habla? podemos así Sí. termina Mariana, por bueno, favor? si querés. No, simplemente una cosa, que recién ustedes hablaban de lo de la garrafa, y efectivamente, Pablo dice, esa gente no tiene gas. Bueno, me parece que esto es una de las cosas que debería aparecer muy fuertemente, para que quede clarísimo en la audiencia o donde sea que corresponda, es que hay personas que son electrodependientes, en el sentido de que es lo único que pueden consumir para calefaccionarse, y con el tin de que hay tarifa social, el gobierno dice, no, pero hay tarifa social. Bueno, sí, pero digamos también que la tarifa social de la electricidad es de 125 megawatts por mes, que es nada, o sea, es tener encendida un velador y nada más. No, Lo cual, por favor. Sí. Debería subir Además, Esa base. esa base. Lo de la totalmente. audiencia pública es importante, porque hasta ahora lo único que se anunció es ese aumento que sería del 200,3%. Todavía no sabemos efectivamente cuál va a ser el aumento y sobre qué base, si es sobre el nivel de consumo actual o en relación al mismo nivel de consumo del periodo del año anterior. Pero además la tarifa social, hay que modificar los criterios establecidos en la resolución última. Por esto que decía Mariana, porque es muy bajo. Porque además, no, porque se estableció, por ejemplo, un criterio. Aquel usuario que tiene un automóvil con menos de 15 años de antigüedad queda excluido de la tarifa social. Es un absurdo. Hoy un trabajador... Es relativo, hoy un- es relativo. Usted, mire, usted llena el tanque Y nafta pero, del a auto, ver, son ¿sobre qué 700 habría que pesos. basarse Pero- para pero- hacer eso? ¿Sobre Claro, qué si otro vos tenés bien? un auto y Vos podés- pagás 700 pesos de nafta, 300 de seguro, y no te digamos, puede pero- costar mucho pagar Claro. 40 mangos de luz. Pero ahora que vos dijiste... puede tener el automóvil con 14 años, 11 meses y utilizarlo como una herramienta de trabajo y ser un trabajador que percibe el haber Pero mínimo. como dice Mariana, Y por para que eso- esto no se convierta en Puede haber un piripi